Gracias al Señor por este día que tenemos también para reunirnos y alabarlo a Él y conocer más de su palabra. Oremos por favor para comenzar. Señor Padre Celestial, queremos agradecerte por tu bondad, queremos agradecerte por tu gracia en nuestras vidas. Queremos, Señor, darte gracias por Cristo, Señor. Porque Él es el Cordero que fue inmolado, porque Él murió por nosotros, Señor, y resucitó victoriosamente de entre los muertos. Porque su sangre nos ha lavado, Señor, y porque por Él tenemos la garantía de estar contigo, Señor, por la eternidad, alabándote y regocijándonos en ti. Te pedimos, Señor, que por favor nos ilumines, que nos permitas entender tu palabra, Señor, la intención que tú tuviste, Señor, al traer este mensaje en el primer siglo y también lo que quieres decirnos a nosotros. Danos oídos para escuchar, Señor, y permíteme también a mí hablar con claridad para tu gloria y para la edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Estamos en el libro de Apocalipsis, como hemos visto en las 2 últimas semanas, y como ustedes saben, hemos estado estudiando en las últimas ya 37 semanas la Biblia de forma panorámica. Hemos estudiado el mensaje de salvación desde el libro de Génesis y ya, Dios mediante, la próxima semana finalizaremos el estudio del mensaje principal de la Biblia, cómo Dios ha obrado para salvar a un pueblo de toda tribu, de toda lengua y de toda nación para su gloria. Y hay 3 cosas en común que hemos visto en el tema del gran panorama divino, que es que Dios tiene un pueblo y que Dios le da una bendición y un gobierno a ese pueblo y también que Dios le da un lugar a ese pueblo. En las últimas semanas hemos visto que después de la resurrección del Señor Jesucristo, de su muerte y resurrección, la iglesia es hoy en día el pueblo de Dios, que hoy en día contamos con la bendición y el gobierno de Dios en el sentido de que tenemos el nuevo pacto en el Señor Jesucristo, de que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, que tenemos la bendición de que Dios mismo está en nosotros por el Espíritu Santo, de que el nuevo pacto ha garantizado que todos nuestros pecados el Señor ya los perdonó y no los recuerda. También sabemos que el lugar de Dios para nosotros hoy en día es el Señor Jesucristo. Por medio de Cristo nosotros tenemos acceso al Padre, como Efesios 2:18 nos lo dice. Por medio de Él, de Cristo, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Y también la iglesia, como el cuerpo del Señor Jesucristo, es también la comunidad de creyentes con quienes tenemos comunión unos con otros y con Dios, con el Señor. Por eso, cada creyente, cada seguidor del Señor Jesucristo tiene la bendición de poder disfrutar, de tener una comunión con Dios ilimitada. No tenemos que esperar, por ejemplo, tener que ir al templo para ofrecer sacrificios, porque ese sacrificio ya lo hizo Cristo una vez y para siempre. Ahora, como hemos visto en el libro de Apocalipsis, hemos visto que todavía hace falta algo para que todo el plan de salvación de Dios llegue a su consumación o llegue a su finalización. Todavía faltan algunos detalles que Dios todavía está en el proceso de hacer para que todo quede ya hecho. Por ejemplo, hay algunas señales que todavía deben ocurrir y sobre todo lo más importante, Cristo debe regresar por una segunda vez para que podamos estar con Él para siempre, para que el Señor elimine el pecado de la tierra y para que haya una nueva tierra y un nuevo cielo. Y es lo que todavía estamos gozosamente y ansiosamente esperando, el día en el que el Señor Jesucristo parta a los cielos y regrese con la gloria del Padre y sus ángeles. Ahora, en el libro de Apocalipsis también hemos visto que en el primer siglo los creyentes vivían un tiempo de intensa persecución. Era un tiempo en el que cuando Nerón o Domiciano, los emperadores, estaban en el poder, ellos perseguían al pueblo de Dios.
y los perseguían brutalmente. Los cristianos muchas veces eran asesinados por la fe en el Señor Jesucristo, porque estos emperadores querían que se dijera que ellos eran Señor, pero no, los cristianos decían Jesucristo es el Señor, Jesucristo vive. Y por esa fe ellos muchas veces dieron su vida, pero valía la pena porque ellos sabían que tenían una mejor esperanza en el cielo con el Señor. Ahora este libro de Apocalipsis está muy bien puesto en este lugar porque está mostrando el fin, lo que va a venir en el fin, es la visión que tiene Juan. Y también tiene el propósito de darle ánimo a las iglesias que estaban padeciendo esta gran persecución. El Señor les dice, no se preocupen porque al final yo voy a triunfar sobre todo el mal, sobre todo el pecado que hay en la tierra, y yo lo voy a borrar para siempre. Y también por eso mismo es un libro que nos da esperanza a nosotros hoy en día de saber que Dios va a erradicar el mal de toda la tierra, que viene un día cada día más cerca en que Cristo va a reinar para siempre como Rey de Reyes y Señor de Señores, que va a haber un tiempo en el que tendremos una comunión con el Padre y con el Señor Jesucristo cara a cara por todo el tiempo, y nuestro gozo será completo en Él. Por eso este libro, que algunas veces puede pensarse que es difícil de interpretar o que tiene unas imágenes un poco difíciles de leer, en realidad debe darnos ánimo porque nos promete el regreso del Señor Jesucristo. El libro termina de esta forma en el capítulo 22, en los versículos 20 al 21. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos. Amén. Así termina el libro de Apocalipsis, recordándonos que el Señor Jesucristo viene por nosotros, que el Señor tiene la última palabra y que Él ya ha vencido, que Él es victorioso y está con nosotros. También, si recuerdan, veíamos que en los capítulos 4 y 5 el apóstol Juan tiene una ventana, una visión en el cielo, y él ve cosas indescriptibles. Él ve una alabanza celestial donde se alaba al que está en el trono, al Cordero, ve la gloria de Dios, ve a estos 4 seres vivientes que adoran a Dios día y noche, que dicen, Santo, Santo, el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, ¿verdad? Y también vemos en el capítulo 5, versículo 13, que Juan escucha que todo lo creado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todo lo que hay en ellos, decían, al que está sentado en el trono y al Cordero sean dadas la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Que el Señor nos está diciendo, en el fin, todos me van a alabar, todos van a disfrutar de estar en mi presencia, así como sabemos que todos se van a arrodillar ante Cristo y confesar que Él es el Señor. Y en ese momento estaremos adorándolo a Él por la eternidad y nuestro gozo será completo. Entonces, esta alabanza nos muestra que en el fin Dios va a vencer, que Dios ya ha vencido en la cruz y que el Señor va a vencer todo el pecado en la tierra y que el Señor es el ganador de la batalla, que Dios es victorioso y Él va a reinar por los siglos de los siglos. En este mismo capítulo de Apocalipsis, en el capítulo 5, recordamos que Cristo es el único digno, Cristo Jesús es el único digno de abrir este rollo, este libro y sus 7 sellos. Juan lloraba porque él decía, no hay nadie digno ni en la tierra ni bajo de la tierra que pueda abrir este libro y sus 7 sellos. Pero después él ve que el león de la tribu de Judá es digno y él comienza a quitar estos 7 sellos y veíamos que mientras que él abría esos sellos venían juicios sobre la tierra. Venían, por ejemplo, jinetes que traían plagas y calamidades a la tierra y que eran el resultado de la justa ira de Dios en contra del pecado en el mundo. Más adelante también veíamos en el capítulo 12 que se presentaba una ilustración de una mujer que estaba dando a luz a un hijo. Y
Esta mujer representa al Israel del Antiguo Testamento, al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y también representa a la iglesia en el Nuevo Testamento. Representa al pueblo de Dios que era perseguido por un dragón o por el enemigo de Dios y del pueblo, que es Satanás. Se nos dice en el versículo 5 que el niño que nace de esta mujer gobernará todas las naciones con cetro de hierro, y que su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Aunque este dragón trataba de perseguir a la mujer, nunca podía hacerle daño, porque Dios siempre protegía a la mujer y siempre protegía al niño, al hijo que reinaría para siempre, que regiría las naciones con cetro de hierro. Más adelante vemos que se nos pinta una figura de unas dos bestias, y veíamos a una antitrinidad, el falso profeta, a la bestia y también a este dragón. Y entendemos que también que esta bestia tenía muchos cuernos y era algo espeluznante, pero representa simbólicamente los poderes económicos, políticos, todas las ideologías que se oponen a Dios y que se oponen a el pueblo de Dios. Y ahora, entendiendo esto, vamos a hoy ver cómo Dios va a traer un desenlace a toda la historia, cómo Dios va a juzgar a todos estos enemigos y cómo Dios va a traer la salvación completa y perfecta para su pueblo por toda la eternidad, cómo Dios gana la batalla contra el mal. Entonces, más adelante continuamos viendo que Dios trae 7 plagas y también trae a 7 ángeles que tocan 7 trompetas, que también traen más juicios de Dios sobre la tierra, sobre el pecado. Y todo finaliza con 7 copas de la ira de Dios. Si vamos a Apocalipsis, al capítulo 16, por favor, al versículo 1, escuchamos que Juan dice, luego oí que del templo salía una fuerte voz que les decía a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y a todos los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen les salió una úlcera maligna y pestilente. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre como de la sangre de un muerto, y murieron todos los seres vivos que había en el mar. Y así sucesivamente vienen más plagas que son similares a las plagas de Egipto. Por ejemplo, cuando Dios hizo que el río Nilo se convirtiera en sangre y el río apestaba. Eso era una plaga que Dios traía a consecuencia del pecado de Egipto. Y interesantemente, si leemos aquí en el versículo 10 del capítulo 16, dice que el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua de dolor, y por causa de sus dolores y sus úlceras blasfemaron contra el Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus obras. Tal como el faraón no se arrepentía de sus obras, estas personas también seguían con un corazón endurecido. Y no debe ser así, porque lo que debemos hacer es que siempre debemos arrepentirnos. Dios nunca niega su gracia al pecador que reconoce su necesidad de perdón. Así lo dice en el Salmo 51, ¿verdad? Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y a pesar de que la gente veía todas estas cosas que pasaban y era la justa ira de Dios viniendo en contra del pecado, no se arrepentían, pero se amontonaban para una gran batalla. Esto es algo simbólico que muestra la victoria de Dios sobre el mal. Es importante ver que en cada una de estas copas que se derramaban sobre la tierra, siempre había una expresión de alabanza, una doxología de parte de los ángeles para Dios por sus justos juicios. Por ejemplo, en el versículo 5 dice
que oí que el ángel de las aguas decía: justo eres tú, Señor, el que eres y el que eras, el santo que ha juzgado estas cosas. Tú les has dado a beber sangre porque ellos se lo merecen, porque derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Oí también que otro decía desde el altar: ciertamente, Señor y Dios Todopoderoso, tus juicios son justos y verdaderos. La ira de Dios es algo que es justo, no es como una ira descontrolada o irracional. La ira de Dios es la justa consecuencia del pecado. Y yo lo entiendo como que cuando una ofensa se comete contra alguien, la gravedad de esa ofensa depende de la dignidad que tiene esa persona. Por ejemplo, si un alumno ofende a su maestra, eso es una ofensa que se debe rectificar. Si un hijo ofende a su padre, es de mayor ofensa. Pero si se ofende a Dios, es una ofensa muy grande que merece la muerte por la infinita dignidad y el amor de Dios. Pero Dios siempre ofrece su gracia. La ira de Dios no es su última palabra, y por eso es que Él envió a su Hijo unigénito, a nuestro Señor Jesucristo, para que en la cruz Cristo tomara la ira de Dios en contra de nuestros pecados. Y en eso se muestra el amor de Dios, que a pesar de nuestras imperfecciones, Cristo amorosamente entregó su vida por nosotros, que Él decidió ir a la cruz y sufrir la ira de Dios en contra de nuestros pecados en su cuerpo, para resucitar de entre los muertos y justificarnos por la fe en Él. Y esa es la bendición y la esperanza que tenemos si hemos creído en Cristo y porque hemos creído en Cristo. Pero las personas que no han creído en Cristo están bajo la ira de Dios. Y nuestra gran bendición y responsabilidad es también compartirles de esta esperanza que hay en el Señor. Lo que el texto nos dice más adelante es que hay una batalla en un lugar llamado Armagedón, que es un lugar simbólico. Armagedón significa el monte de Megiddo, y era un lugar donde en el Antiguo Testamento se libraban batallas importantes entre el pueblo de Israel y otros pueblos. Dice aquí en el versículo 12 que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua del río se secó para preparar el camino a los reyes que venían del oriente. De la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta vi salir 3 espíritus impuros con aspecto de ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salieron por todo el mundo para reunir a los reyes de la tierra para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Recuerdan que en el Antiguo Testamento Dios hablaba del gran día del Señor? Miren, yo vengo como un ladrón. Bienaventurados los que se mantienen despiertos y los que se mantengan despiertos y conservan sus ropas, no sea que queden desnudos y se vea la vergüenza de su desnudez. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono en el templo salió una fuerte voz que decía: todo está hecho. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor en la tierra. Nunca antes, desde que la humanidad existe, había habido un terremoto tan grande. La gran ciudad se partió en 3 y las ciudades de las naciones se vinieron abajo. Entonces Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa que tenía el ardiente vino de su ira. Y todas las islas y los montes desaparecieron. Del cielo cayó sobre la gente una enorme granizada con granizos que pesaban más de 20 kilos. Y fue tan grande la plaga de granizo que toda la gente blasfemó contra Dios. Entonces estaba cayendo el juicio de Dios sobre esta gente que se rebelaba en contra de Dios. Y lo que es importante ver acá es que Dios triunfa. No toma mucho tiempo para que Dios trayera su juicio y todo se calmó porque Dios es victorioso siempre. Ahora vemos que se habla de una gran Babilonia. Si ustedes recuerdan, nosotros escuchamos de Babilonia mucho tiempo atrás, ¿verdad? Cuando se hablaba de el rey Nabucodonosor, de aquellos que venían desde la tierra de los caldeos, los babilonios que tomaron como cautivos al pueblo de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y aquí se
se está hablando de esta Babilonia y de que Dios le iba a dar del ardiente vino de su ira. Y se habla más adelante en los capítulos 17 y 18 de la condenación a esta Babilonia. Por ejemplo, si vamos al versículo 17, se nos dice que uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas vino y me dijo: ven acá y te mostraré el castigo para la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han adulterado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su inmoralidad sexual. Después el ángel me llevó en el espíritu al desierto, y allí vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y estaba llena de nombres blasfemos. Más adelante se dice que esta es la gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En el versículo 5. Dice en el versículo 6 que la mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla quedé muy asombrado, dice Juan. Es un lenguaje muy fuerte y es posible que Juan esté hablando de esta forma acerca de Roma, del imperio romano que en el primer siglo estaba oprimiendo a los cristianos, que estaba matándolos. Y habla de todo el poder, de todas las riquezas que ostentaba este imperio romano. Y se dice que reunía a los reyes de la tierra, y en el versículo 14 dice que pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y a los que están con Él se les llama elegidos y fieles. ¡Wow! ¡Qué gran consolación que a pesar de que ellos estaban viviendo esa persecución tan fuerte, Cristo iba a vencer a sus perseguidores! Y yo creo que si alguien, por ejemplo, en el Medio Oriente, los cristianos en el Medio Oriente escucharan esto, ¿verdad? Se alegrarían de saber: ¡wow! Dios nos va a reivindicar de ISIS y de todos estos perseguidores que hay en el mundo hoy en día también. Más adelante también se habla de la caída de esta Babilonia. Aquí en el versículo 18 se nos dice, en los versículos 1 al 2, después de esto vi que otro ángel bajaba del cielo. El poder que tenía era muy grande y su gloria iluminaba la tierra. El ángel gritó con fuerte voz: ya ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en refugio de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo. Está habitada por toda clase de aves inmundas y aborrecibles. Más adelante en el versículo 16 se dice de Babilonia: ay de ti, de la gran ciudad, que te vestías de lino fino, de púrpura y de escarlata, y que te adornabas con oro, piedras preciosas y perlas. En una sola hora han sido consumidas tantas riquezas. Todos los capitanes de barco y los que viajaban en naves y los marineros y los que trabajaban en el mar se quedaron a la distancia. Y al ver el humo de su incendio exclamaron: ¿qué otra ciudad podría compararse a esta gran ciudad? Y se echaron polvo sobre la cabeza y entre llanto y lamentación exclamaron: ay de ti la gran ciudad, ay de ti donde todos los que tenían naves en el mar se hicieron ricos con su riqueza. En el momento preciso ha sido asolada. Alégrate de ella, cielo, y alégrense ustedes, santos apóstoles y profetas, porque en ella Dios les ha hecho justicia. Son imágenes fuertísimas, ¿verdad? Porque vemos cómo la justa ira de Dios está cayendo sobre los pecadores impenitentes, sobre la gente que se deleita en hacer el mal, ¿verdad? Y en cierta forma creo que debe mostrarnos que Dios es justo, que Dios es amoroso y misericordioso, y que también en algún momento Él va a mostrar y va a establecer su justicia. Por eso es un hecho de que los pecados cometidos en cualquier momento, desde Adán a Eva hasta la última persona que viva, se pagarán, o por el Señor Jesucristo en la cruz o en el infierno.
Por eso es importante que todos aquellos que puedan creer, crean en el Señor Jesucristo. Porque solamente por Él habrá el perdón de los pecados. Y después de que la justicia de Dios en contra de sus enemigos, en contra de toda esta oposición, se reveló, habían alabanzas en el cielo. Se decía aleluya. En el capítulo 19 dice: después de esto, oí en el cielo la potente voz de una gran multitud que decía: aleluya, la salvación, la honra, la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son justos y verdaderos. Ha condenado a la gran ramera que con su inmoralidad sexual ha corrompido a la tierra y ha vengado la sangre de sus siervos que fue derramada por ella. Y una vez más dijeron: aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se inclinaron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, mientras decían: aleluya, amén, aleluya. Del trono salió entonces una voz que decía: alaben a nuestro Dios, todos sus siervos, los que le temen, los grandes y los pequeños. Los hermanos que primero leían esto probablemente se sentían reconfortados, de que sabían que que la venganza es del Señor, que Dios iba a reivindicar sus almas. Y aún así el amor de Dios es tan grande y tan incalculable que, si ustedes recuerdan, aún hasta perseguidores como Pablo se les ofreció la gracia y el perdón. Por eso nadie tampoco está tan lejos de Dios que no pueda ser salvo, ser recibido como un hijo de Dios si cree en Cristo y se arrepiente. Ahora, más adelante vemos que en estas escenas del fin del mundo viene la cena de las bodas del Cordero. Y se habla de cómo llega un tiempo en el que el pueblo de Dios va a reunirse con el Señor Jesucristo como su novia, como su esposa, como una novia ataviada para Él. El tiempo en el que nosotros, por la gracia de Dios, que por la fe hemos creído en Él, podremos estar en el cielo con el Señor, en un matrimonio eterno, en un gozo eterno de ser su esposa, como lo dice aquí en los versículos 7 en adelante. Dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle la gloria a Dios. Ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Ya su esposa, su iglesia, se ha preparado, y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y refulgente. Y es que el lino fino simboliza las acciones justas de los santos. Entonces el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que han sido invitados a las bodas del Cordero. Y también me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Todos nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados, resucitamos con Cristo. Recibimos el perdón de Dios y ahora tenemos la garantía de estar en las bodas del Cordero, de cenar alrededor de Cristo, de estar cerca de Él, de tener comunión con Él, de hablar con el Señor Jesucristo, de caminar con Él en el paraíso, de estar en una fiesta que nunca se acaba. ¡Qué alegría! Y yo me voy a casar en 17 días. No podía dejar de decirlo. Y estoy muy feliz porque el Señor me ha bendecido con una mujer espectacular. Una mujer que ama al Señor con todo su corazón, y yo le pido a Él que mi matrimonio y cada matrimonio aquí en la iglesia sirva para reflejar el amor de Cristo por la iglesia y de la iglesia por el Señor. Toda esta alegría, vemos que el Señor Jesucristo viene por su iglesia, ¿verdad? Vemos que hay una imagen de un encuentro entre el Señor y la iglesia en estas bodas del Cordero, y vemos ahora a Cristo victorioso en esta siguiente escena del fin. Y es impresionante porque si ustedes recuerdan el pasaje de Filipenses, se nos dice en Filipenses 2 que
Cristo se humilló a sí mismo, ¿verdad? Que Él se despojó de todos sus beneficios y que Él fue obediente hasta el punto de muerte y muerte de cruz. Gloria a Dios que el Señor hizo eso por nosotros, ¿verdad? También dice que Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y aquí vemos como Cristo regresa por su pueblo en gloria, en poder y con la gloria del Padre y sus ángeles, con toda dignidad y exaltado. Acá se nos muestra un perfil hermosísimo del Señor Jesucristo en el versículo 11, donde dice: entonces vi que el cielo se había abierto y que allí aparecía un caballo blanco. El nombre del que lo montaba es Fiel y Verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían dos llamas de fuego y en su cabeza había muchas diademas. Y tenía inscrito un nombre que solo él conocía. La ropa que vestía estaba teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Iba seguido de los ejércitos celestiales que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y limpio. De su boca salía una espada afilada para herir con ella las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro y pisará el lagar del ardiente vino de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo lleva inscrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi entonces que un ángel que estaba de pie en el sol y que con voz potente les decía a todas las aves que surcan los cielos: vengan ya, júntense para la gran cena de Dios. Es decir, el Señor Jesucristo está descendiendo en un caballo blanco, y es impresionante que antes de que haya cualquier tipo de lucha o de batalla cósmica, Él ya tiene un manto cubierto de sangre, ¿verdad? Y es porque la victoria de Cristo no es como las victorias que nosotros nos imaginaríamos de ejércitos peleando, sino que Él ya derrotó a sus enemigos por su muerte en la cruz, porque su sangre es lo que nos da la victoria y lo que lo ha hecho a Él victorioso. Y esa espada que sale de su boca es un simbolismo para mostrar su palabra, la palabra que viene de su boca, para mostrar que por esa palabra Él va a juzgar a todas las naciones, como lo dice el autor de Hebreos en el capítulo 4, en el versículo 12, donde él dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que el Señor va a vencer por su justo juicio, y ya ha vencido y nos ha dado la victoria por su sangre. Aleluya. Más adelante vemos que todas las aves de la tierra vienen y simbólicamente se comen los cadáveres de todos los que se oponían a Cristo, para mostrar que todos los que se oponen a Dios algún día van a estar completamente derrotados y no van a poder levantarse. Pero de nuevo, para todo aquel que cree en Cristo hay perdón y salvación. Para todo aquel que reconoce sus pecados, el Señor tiene la misericordia y el amor de recibirlo en sus brazos, como Dios recibió al Hijo pródigo. Más adelante en el capítulo 20 se nos habla de un periodo de 1000 años que se relaciona con el regreso del Señor Jesucristo. Y es importante entender que hay varias interpretaciones acerca de estos versículos, el versículo 1 al 6, pero todas concuerdan en el mismo hecho de que Cristo va a regresar por su pueblo de una forma visible y física. Y todas estas cosas son pasos que se tienen que dar para llegar hasta el tiempo de la restauración o la consumación de la salvación de Dios para todo su pueblo. Voy a leer desde el versículo 1 del capítulo 20 en adelante. Vi entonces que un ángel descendía del cielo. Llevaba en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Apresó al gran dragón, que es la serpiente antigua y que es también el diablo y Satanás.
y lo ató durante 1000 años. Luego lo arrojó al abismo y lo encerró y selló la puerta, para que no volviera a engañar a las naciones hasta el cabo de los 1000 años. Después de esto es necesario que se le suelte por un poco de tiempo. Vi entonces unos tronos y sobre ellos estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar. También vi las almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos son los que nunca adoraron a la bestia ni a su imagen, ni aceptaron jamás llevar su marca en la frente ni en las manos. Y estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Al contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante 1000 años. Al cabo de los 1000 años, Satanás fue puesto en libertad de su prisión y salió a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, y a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número era incontable como la arena del mar, y subieron por todo lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero del cielo cayó fuego y los consumió. El diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí, amén, gloria a Dios. El enemigo que tanto fastidia, algún día va a ser por fin juzgado para siempre y se va a quedar allá y por los siglos de los siglos. Aquí se nos habla de este tiempo de 1000 años y, de nuevo, lo más importante de este pasaje es entender que el Señor Jesucristo va a regresar, que Él va a descender de los cielos, que todo ojo le verá, y que Él va a descender físicamente, que no habrá nadie que pueda decir que no vio que el Señor regresó. Esa será la segunda venida del Señor Jesucristo que estamos esperando. Y en cuanto a este tiempo de 1000 años que se relaciona al regreso del Señor, hay 3 diferentes interpretaciones o posiciones acerca de ello. Son el amilenialismo, o la posición o la idea de que ese periodo de 1000 años es un periodo que estamos viviendo en este momento, que es la etapa de la iglesia, que en este tiempo el poder del enemigo ha sido grandemente reducido y que cuando la era de la iglesia termine, el Señor Jesucristo va a regresar por su pueblo. Va a haber la resurrección de los muertos, de los justos y los injustos. Habrá un juicio final y ya entraremos en el estado eterno, de gozo eterno en el Señor, donde ya no habrá más pecado ni muerte y donde viviremos para siempre con el Señor. Hay otra posición que se llama el postmilenialismo, donde se cree que después de la era de la iglesia va a haber un tiempo de 1000 años donde el evangelio va a continuar progresando, donde mucha gente va a creer y después donde el Señor Jesucristo va a regresar por su pueblo y después del regreso del Señor va a haber un juicio final y después todos entraremos en el estado eterno para estar con el Señor. Y hay otra posición que se llama el premilenialismo, donde se cree que cuando la era de la iglesia termine va a haber una gran tribulación y que después regresará el Señor Jesucristo y que cuando Él regrese, nosotros lo encontraremos a Él en el aire y después regresaremos a la tierra para reinar con Él por 1000 años y que después habrá una resurrección de los injustos para que haya después un juicio final y después entremos todos al descanso eterno con el Señor. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, se hablan de muchas señales del fin. Y en el versículo, el Señor Jesucristo narra esas señales en los versículos, capítulo 24, versículos 1 al 28, y en el versículo 29
él habla acerca de lo que sigue después de esas señales y de todas las tribulaciones que van a ocurrir. Él dice en el versículo 29, inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y de los cuatro vientos, desde un extremo al otro lado del cielo, ellos juntarán a sus elegidos. Es decir, se cree que después de que el Señor Jesucristo, después de esa tribulación, el Señor regresará por su pueblo. Y como lo dice en 1 de Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18, los hijos de Dios encontraremos al Señor en el aire. Aquí se nos habla de la venida del Señor, del regreso de Cristo, visiblemente. Dice en 1 de Tesalonicenses 4:13, hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Es decir, los hermanos que están dormidos, pero que creyeron en el Señor, ellos resucitarán. Y les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor por siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Es decir, hermanos, que nosotros encontraremos al Señor Jesucristo en el aire, que podremos ver su gloria, que podremos estar con Él para siempre y que podremos disfrutar del hecho de que en la tierra ya no habrá más injusticias, que cuando Él regrese y después de que Él desde que Él ejecute su juicio, ya no habrá más injusticias, ya no habrá más pecado y no habrá más muerte. El punto es que estas posiciones se pueden defender de diferentes puntos de vista y con varias escrituras. No podría honestamente decirles a ustedes tomen la primera, segunda o tercera posición, pero lo que sí les puedo decir es que lo que la Biblia nos enseña es que el Señor Jesucristo va a regresar. Y así lo dijeron esos ángeles que hablaron a los discípulos cuando el Señor Jesús ascendió. Varones Galileos, ustedes están mirando al cielo, pero Jesús descenderá como Él, la forma en la que Él ascendió. Entonces el Señor viene y viene por su pueblo, y eso nos da esperanza de saber que el Señor va a venir y que Él va a venir para llevarnos a Él. Como Él lo decía también, yo voy y voy a prepararles un lugar para ustedes, para que donde yo esté también ustedes puedan estar. Ustedes saben saben a dónde voy, saben el camino. Por eso nos dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si conocemos a Cristo, qué gozo, que sabemos que vamos hacia la ciudad celestial, que vamos hacia el gozo de estar con Cristo para siempre, por toda la eternidad. El libro el capítulo 20 termina hablando de un juicio. En el versículo 11 dice, vi también un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De su presencia oyeron la tierra y el cielo, y no se volvió a hallar su lugar. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos, grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos, y después otro más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. El mar entregó los muertos que yacían en él, también la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían con ellos. Y cada uno fue juzgado conforme a sus obras.
Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Aquí se nos habla de un juicio final. Y yo me imagino una corte, por como Pablo dice en 2 Corintios 5:10, que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Y es importante recordar que para los que hemos creído en el Señor, nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado. Él ya no es nuestro juez. Él ya ha pagado por nuestros pecados. Por eso es que Romanos 8:1 nos dice, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y yo honestamente me alegro de saber que en aquel día, cuando yo esté enfrente del Señor, el Señor solo por su gracia, solamente por su bondad, solamente por su misericordia, dirá, puedes entrar. No porque yo lo merezca, porque no he hecho nada ni podré hacer nada en toda mi vida para poder merecer la gracia de Dios, pero por su amor y bondad, porque Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Entraremos en el gozo de nuestro Padre. Ahora, acerca de este juicio es importante ver lo que el Señor Jesús decía en el Juan capítulo 5, versículos 24 al 29. Él decía, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Hemos pasado de muerte a vida. Porque así como de cierto les digo, la hora viene y ya llegó, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto. Vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, si alguien no ha creído en Cristo, tendrá que sufrir la condenación del pecado. Pero la salvación está disponible a todo aquel que cree y se arrepiente. También yo entiendo este texto como que, similarmente en la parábola de los talentos, los creyentes serán evaluados por cómo usaron sus talentos en esta vida. El Señor nos daba una parábola, ¿verdad?, donde Él decía que a unos se le dieron tantos talentos, ¿verdad?, y unos pudieron producir tanto para el Señor, y el que produjo más se le dio más. Pueden haber recompensas en el cielo, y puede que esta evaluación de los creyentes sea para evaluar cómo usamos nuestros recursos, cómo usamos nuestro tiempo en esta vida para la gloria de Dios. Pero la recompensa en el cielo va a ser estar con Cristo. Eso va a ser lo más satisfactorio, el estar con el Señor, no lo que Él pueda darnos o una herencia material, porque estaremos contentos del solo hecho de estar en el cielo con el Señor. Por ejemplo, los 4 seres vivientes o los 24 ancianos que están delante del trono de Dios no están enfocados en sí mismos, sino que ellos están enfocados en gozarse de estar cerca de Dios, de estar cerca de su presencia. Y para concluir, hermanos, lo que es más importante ver acá es ver 3 cosas. La primera es que Dios va a traer una salvación completa y final para todos los que confiamos en Él. Él va a restaurar todas las cosas, va a remover todo el pecado y nos va a llevar a estar con Él en su gloria para siempre, por lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso nos debe llevar a adorarlo a Él, agradecerle, porque por su gracia únicamente podemos tener el gozo de ir al cielo y estar con Él. Para las personas que no se arrepienten, no va a haber esa gracia y por eso debemos predicarles estas buenas nuevas para que ellos puedan confiar en el Señor y arrepentirse. Y también podemos darle gracias a Dios porque Él es justo y algún día Él va a traer su justicia y va a restaurar las cosas
a como ellas debieron haber sido en el principio. Oremos, por favor. Señor, gracias porque tú eres justo, porque tú eres sabio, Señor, porque tú eres bondadoso. Gracias, Señor, porque tú enviaste a Cristo Jesús, nuestro Señor, a morir por nuestros pecados en la cruz, Señor. Porque Cristo quitó de nosotros el acta de pecados que nos era contraria, Señor. Porque nos perdonó, porque nos justificó, porque ya no hay condenación, Señor, para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Te adoramos y te damos gracias, porque en ti hemos sido perdonados, Señor. Queremos pedirte, Señor, por aquellos que no te conocen, Señor. Queremos pedirte que tu gracia, Señor, los alcance. Queremos pedirte, Señor, por nuestra comunidad, por nuestros familiares, Señor, a quienes tal vez les hemos compartido tu palabra por años. Te pedimos, Señor, que por favor ellos puedan responder con fe, Señor, para poder ser salvos. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra, Señor, y que podremos gozarnos, Señor, de poder estar contigo por toda la eternidad, Señor. Te pedimos que esta esperanza que nos has dado, Señor, nos sirva para vivir cada día, Señor, con la esperanza de tu regreso, que nada pueda, Señor, opacar el gozo que tenemos de saber que estaremos contigo, Señor. Bendícenos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús.